El olor a metal viejo y paja húmeda le atravesó la garganta antes de que pudiera comprender por qué su corazón, a sus 62 años, golpeaba con la misma urgencia que cuando era joven y corría detrás de un potrillo desbocado. En el patio de la subasta, bajo la luz plana de octubre, había un caballo que nadie miraba, costillas marcadas, una cicatriz antigua que cruzaba el flanco como una mala letra, las crines apelmazadas por polvo y barro, y una cadena oxidada que colgaba de su cuello como si pesara más que su propio cuerpo. El animal no bufaba, no relinchaba. Respiraba con una paciencia que olía a rendición. Peón lo vio de inmediato, no porque fuera hermoso, no lo era, sino porque en esos ojos ciegos de confianza rota reconoció algo que llevaba dentro desde que María se fue. La manera en que el mundo se encoge y espera a ser lastimado otra vez. Compró al caballo con una mano que tembló apenas. Pagó más de lo que debía. Caminó con el animal hacia afuera escuchando murmullos y risas, sintiendo que cada paso era un juramento absurdo que solo él comprendería. ¿Qué hace un hombre que ha perdido casi todo, cargando al que todos desprecian? ¿A quién intenta salvar, al caballo o a sí mismo? Peón vivía en un rancho que olía a madera antigua y a café frío. Sus días tenían el ritmo de cosas pequeñas. Levantar la persiana, revisar el tanque del generador, alimentar a las gallinas que aún insistían en poner huevos, aunque nadie supiera ya para quién eran. Había trabajado la tierra desde adolescente. Las manos leoadas por ampollas viejas pronunciaban nombres de herramientas como si rezara. Pero había una grieta en su rutina, una silla vacía en la cocina, la pipa que ya no encendía, un pañuelo doblado que aún guardaba el mismo olor a perfume que la había acompañado en las estaciones buenas. María se había ido 5 años atrás, no hubo funerales, solo una partida que dejó preguntas pegadas a las puertas, y una culpa que Peón llevaba como un chal sucio en invierno. No hablaba de la ausencia con nadie. La guardaba en gestos, una taza que colocaba frente al plato vacío al preparar la cena, una radio que encendía con la esperanza de oír su voz en alguna canción. En los mercados y en las subastas era visto como un hombre digno de compasión, manos callosas, mirada firme, hablar corto. Algunos lo consideraban obstinado. Otros, un buen peón que conoce su tierra. Esa reputación le daba menos compañía que recuerdos. El rancho estaba ubicado en las afueras de un pueblo que había envejecido con sus habitantes. Los sauces se inclinaban sobre la carretera como si quisieran escuchar los autos pasar. Era otoño. Las mañanas traían escarcha y las manos se volvían lentas. Peón sabía leer los silencios. El silencio de una cama vacía. El silencio de un establo cuando el caballo ha dejado de responder. En su cobertizo, junto a la vieja herramienta de herrar, había una foto de María montando un caballo joven. La sonrisa de ella firme, lazos en las crines que el tiempo había desteñido. Esa foto era el último testigo de algo que no había explicado bien, la promesa de que no habría finales abruptos. En la subasta de ese día, todo parecía ordinario. Vendedores atentos, compradores calculando precios, risas cortas. Pero Peón llevaba algo más que dinero en el bolsillo. Llevaba una deuda consigo mismo. Había jurado, en noches heladas, que si alguna vez se cruzaba con un animal que necesitara, no se giraría. No por heroísmo, por deuda, por un error que aún no cerraba. Había plantado pequeñas señales desde entonces. Un viejo cascabel en la puerta, un sillín gastado que se negaba a ser desechado, un silbido que usaba para llamar a los caballos cuando el viento traía recuerdos. Cuando vio al caballo encadenado y silencioso entre animales que olían a sudor y pólvora, algo se movió. No era compasión, eso sería demasiado limpio, sino reconocimiento, la certeza de que el caballo sabía demasiado del abandono. Peón compró sin plan. Compró como quien recoge una piedra familiar en la playa. Sabía que podría doler,
pero la pondría en el bolsillo de todos modos. Esa compra dijo más sobre él que cualquier confesión. Preparó el tráiler con manos que no dudaron, y dejó atrás las risas y las apuestas de los hombres que no entendían por qué alguien salvaría lo que todos descartaban. El primer choque entre Peón y el caballo fue un silencio prolongado. En el camino de regreso el animal caminó con paso cuidadoso, como si cada piedra en el sendero fuera una pregunta. Peón bajó la mirada y vio en la correa un viejo retazo de cuero con una inscripción casi borrada. Lo apartó sin pensar. Esa noche el caballo no comió. Olió la nueva paja, pasó la lengua por la manija del comedero y se apartó. Peón no le habló demasiado. Dejó que su presencia fuera la promesa. Le dio agua tibia. Lo limpió con un trapo arrugado y se quedó sentado a su lado hasta que el frío lo obligó a entrar a la casa. Volvió a la madrugada, cuando la niebla hacía del mundo un sueño gris, y encontró al caballo despierto, respirando lento, como si contara los latidos de su propio cuerpo. Al segundo día, los vecinos comenzaron a murmurar. Don Efrén, que tenía la voz ancha de quien ha ganado muchas apuestas, vino a ver con el gesto de quien inspecciona una compra fallida. «Ese animal no vale nada», dijo con los ojos clavados en la cicatriz que cruzaba el flanco. «Sale caro en comida y en quebraderos». Peón lo escuchó, masticando una pelea que no quería dar. Sin embargo, el animal empezó a reaccionar a algo que Peón hizo sin darse cuenta. Un pequeño silbido, 2 notas que había aprendido con María mucho tiempo atrás. Al oír ese silbido, el caballo, por primera vez, alzó las orejas y dejó escapar un suspiro que sonó como alivio. Peón sintió un tirón en la garganta. ¿Era memoria? ¿Instinto? Se repetía a sí mismo que los caballos no recuerdan nombres humanos. Pero había algo en esa respuesta que no cabía en las explicaciones simples. A medida que pasaban los días, la resistencia del caballo se convirtió en desafío. Mostraba miedo en los movimientos pequeños. Las fosas nasales se abrían como abanicos cuando alguien se acercaba. Los músculos de la grupa temblaban ante la sombra de una mano. Peón trabajó con paciencia, raspó la costra de barro de la cicatriz, curó heridas con ungüentos caseros y le dejó al viejo potrero un rincón sin ruido. Intentó montarlo una tarde, y el caballo clavó los cascos y negó, sin violencia, pero con claridad. La primera vez que lo sintió erguirse contra su cuerpo, Peón supo que no sería una tarea de días. Sería una negociación larga con el pasado. En la tercera semana, apareció el primer problema real. Un veterinario del pueblo, viejo conocido, le dijo que el caballo tenía una lesión antigua en la pierna izquierda, una cojera que podría volverse crónica si no se trataba. El tratamiento era caro. Peón abrió la cartera y encontró menos billetes de los que esperaba. Pensó en vender herramientas, en hipotecar la cosecha. Para un hombre de su edad, pedir ayuda era una derrota que dolía más que la soledad. Finalmente, aceptó la mano extendida de una vecina que dejó una bolsa con medicina y el nombre de un herrador que cobraba a plazos. El gesto lo humilló y lo alivió a la vez. Mientras arreglaban la herradura, el caballo dejó ver un tic. Subía la cabeza hacia un ritmo que Peón no supo al principio, como si escuchara voces que nadie más oía. Una noche lluviosa, cuando la lluvia aporreaba el techo y las puertas crujían, el caballo sacudió la cabeza y del retazo de cuero que Peón había apartado en la subasta, cayó algo. Un pequeño medallón oxidado. Era una pieza de cuero cosida, con unas letras apenas legibles. M.M. Peón la sostuvo con los dedos temblorosos. Las letras le quemaron la memoria. María Morales. Su mente hizo un salto que dolió. ¿Podía ser coincidencia? El medallón parecía haber vivido una vida propia, y ahora estaba en su mano. El caballo lo miró como si esperara una respuesta. Las orejas se movieron lentas. Su respiración cambió. Peón, incapaz de explicar por qué, pronunció el nombre en voz baja: María. El animal parpadeó.
Hubo un momento de silencio absoluto, tan cargado que la lluvia pareció detenerse fuera del establo. El corazón de Peón se volvió tambor. ¿Podía un objeto viejo conectar hilos rotos de memoria? ¿O era su propia necesidad la que leía señales donde no había? La duda lo consumió. Al día siguiente llegaron hombres desconocidos al portón. No eran del pueblo. Hablaban con acento de ciudad y traían documentos. Dijeron que el caballo había sido reportado robado por una hacienda a unas horas de distancia. Mostraron fotos en el móvil, una marca en la grupa que coincidía con la cicatriz. Peón sostuvo la bolsa del medallón contra su pecho como si fuera un amuleto. Rechazó la idea de soltar al animal. «Se lo compré legalmente», dijo, aunque la palabra legal pesaba poco ante la evidencia. Los hombres pidieron tiempo. Hablaron de números, de protocolos. Uno dijo con frialdad: «Si hubo robo, el dueño tiene derecho a reclamarlo». Peón sintió como si alguien intentara arrancar una raíz que él mismo había plantado. Esa noche no durmió. Escuchó motores lejanos. Se preguntó si había hecho algo mal por responder a un impulso de compasión mal dirigida. Luego recordó la foto de María sonriendo sobre un caballo joven, lazo en la crin. En la oscuridad, el medallón contra su pecho latía con la misma certeza que su culpa. Decidió ocultar al animal en el corral trasero, cubrirlo con lonas, cerrar la puerta principal. Había decidido que no entregaría lo que consideraba su última oportunidad de redención. A las 3 de la madrugada, cuando la neblina era tan densa que parecía proteger secretos, se escuchó un golpe en la puerta. No fue la voz de los hombres desconocidos que había visto. Fue alguien que conocía la cuadratura de sus pasos. El alguacil del pueblo, con una linterna temblorosa y la autoridad encogida por la amistad. En la penumbra, su cara dijo más que su título. «Hay un aviso», murmuró. «Vienen por el caballo». Peón sintió que el mundo se había reducido a la distancia entre dos respiraciones. Afuera se oían luces de vehículos que se acercaban. Dentro, el caballo estaba inquieto, como si presintiera que la noche le pediría cuentas. Peón tomó una decisión que, una vez tomada, ya no tendría marcha atrás. Abrió la puerta del corral. La noche se abrió como un animal aguardando decisión. Las luces de los vehículos recortaban figuras duras en la tierra. Las voces, antes calculadas, se volvieron insoportablemente próximas. Los hombres con trajes oscuros y papeles en la mano iluminaron la cicatriz del caballo como si señalaran una prueba, no una herida. Uno de ellos golpeó el papel contra su palma y habló con la seguridad de quien cree que el dinero y la ley siempre dicen la verdad. «Tenemos la factura, señor. Ese animal pertenece a la Hacienda San Luis. Fue vendido hace 3 años. Recuperarlo es lo correcto». Peón los miró sin gesto que delatara pánico. Afuera, la lluvia que había prometido la noche se detuvo, como si el campo contuviera el aliento. En su bolsillo, el medallón oxidado quemaba como una carta sin abrir. Había pensado que mostrarlo serviría de poco. Aún así lo sacó, lo alisó con dedos que sabía que temblaban y lo ofreció con la torpeza de quien entrega una reliquia doméstica frente a un tribunal ajeno. «Esto está cosido a sus arreos», dijo. «Lo encontré en su cuello». El más joven de los hombres rió con desprecio y luego señaló con el dedo el documento. «Una pieza de cuero no anula papeles. Si hubo robo, devolvemos la cosa a su dueño y punto». El alguacil del pueblo, cuya amistad con Peón oscilaba entre la consideración y la obligación, alzó la linterna y miró los rostros. La autoridad se volvió procedimiento. Inventarios, llamadas, nombres que se desplomaban como pesados objetos sobre la mesa pequeña del corral. Fue entonces cuando la tormenta de voces se rompió en un silencio que solo el caballo pudo ocupar. Se inclinó, como si eligiera entre 2 corazonadas, y luego mordió suavemente la mano de Peón, sin fuerza, con un gesto que fue al mismo tiempo reclamación y confianza. Ese toque fue más fuerte que los papeles.
Fue un juramento húmedo e inmediato. Peón sintió que todo lo que había acumulado de culpa y resignación se destiñó por un instante. No era solo el animal, era todo lo que María había dejado no dicho, todo lo que Peón había evitado reparar. Uno de los hombres, irritado, decidió forzar la situación. Extendió la mano hacia el cabestro. El caballo reaccionó con un movimiento de caderas que subrayó su propio peso, orejas hacia atrás, fosas nasales dilatadas, patas que buscaban anclaje. No pateó, no mordió. Retrocedió apenas lo suficiente para que la mano ajena encontrara vacío. El hombre gruñó. La incertidumbre en su voz subió. «¡Maldito bicho!», escupió. «Métanlo en el camión y vámonos». «Espera». La voz del alguacil trepó por la tensión de la noche. «Dejen que hablemos con calma. Si hay un reclamo, se tramita». Pero la calma era un lujo que Peón ya no estaba dispuesto a comprar con más esperas. Había esperado demasiado. Había dejado pasar años pensando que la paciencia desinfectaría la culpa. La paciencia no había curado nada. Se inclinó, recibió el aliento húmedo del caballo en su mejilla y, por primera vez desde que lo había comprado, sintió que la decisión no era legal sino moral. Permitir que le arrebataran la última, cosa que había elegido en defensa de una promesa. La promesa de no dejar que otros decidieran por él. O tomar una decisión que cerrara el círculo de una vez. Tomó el medallón y, con manos que ahora obedecían con firmeza, abrió la costura. Dentro, envuelto en un trozo de papel ya amarillento, había una nota en letra pequeña, inclinada, esa caligrafía que Peón reconocía sin necesidad de decir el nombre: María. Sus dedos dejaron escapar una respiración larga antes de leer en voz alta, como si cada palabra tuviera el peso de un buen o un mal tiempo. «Peón», decía la nota, «si el mundo nos lo pide, vendo lo que no puedo perder para que tú no pierdas más. Si algún día te llega este pedazo, sabes que no fue por abandono, vuelve a la vida. No me esperes para vivir». La voz de Peón se quebró en la penumbra. No fue teatral, fue la fisura honesta de alguien que había evitado su propio perdón. Entretanto, los hombres con papeles miraban la escena como si se tratase de un truco barato. «Eso no prueba nada», dijo uno, respirando con palabras medidas. «Una nota no invalida documentos». Pero la nota hizo algo que los papeles jamás harían. La nota habló de intención humana. Dijo que el acto había sido por amor, por protección, por un cálculo terrible que María había tenido que hacer. Dijo que no todo lo que se pierde es traición, y Peón, sosteniendo esa confesión entre los dedos, comprendió que su oficio no era pelear por objetos, sino por la verdad de lo que su corazón había decidido mantener. Entonces ocurrió lo improbable y a la vez exacto. El caballo, después de horas de silencio, decidió que la noche merecía una respuesta. Alzó la cabeza y relinchó bajo, un sonido contenido pero claro, que hizo eco contra los árboles. No fue un relincho de pánico, fue un llamado. Miró a Peón, luego a los hombres, luego a la carretera que llevaba al pueblo. Sus orejas buscaron la silueta de la botella de la luna. Su respiración amplió el aire de sus fosas. Con un movimiento suave, empujó la mano de Peón con el morro, como quien pide paso. Peón supo, en un núcleo profundo, que ese empujón era una invitación. Si quería seguir siendo hombre de promesas en vez de hombre de recuentos, debía actuar. Subió al cajón del remolque, sintió la madera fría bajo las plantas de los pies. Colocó la mano en la grupa del caballo y lo tocó con una certeza nueva. No hubo gesto heroico, ni salto prodigioso. Hubo la mecánica simple de apoyar el pie, balancear el cuerpo y encontrar un equilibrio que no usaba desde hacía años. El caballo tensó los músculos bajo su mano, pesó su cuerpo con la paciencia de quien ya ha soportado el mundo, y luego, con una aceptación casi ceremoniosa, se desplazó bajo el peso del hombre.
Las luces de los autos los rodearon como testigos de una pequeña herejía. El caballo, con la respiración hecha en olas cortas, acomodó sus pasos. Los cascos sobre la tierra húmeda sonaron distintos. No eran pasos apurados, sino afirmaciones. Peón cerró los ojos un instante y recordó a María en la foto. Lazo en la crin, viento que le movía el pelo, una sonrisa que nunca le había pedido explicaciones. Montar fue más que ponérselos a sí mismo sobre el animal. Fue aceptar la verdad que la nota le pedía, que debía volver a vivir. Cuando Peón avanzó hacia la salida del rancho, los hombres con papeles intentaron bloquear el paso. ¡Deténgase!, exigió el más corpulento con la voz como un martillo. Eso es interferencia. Llamaré a la policía provincial. Peón no respondió con palabras largas. Había aprendido que sus mejores argumentos eran movimientos. Palpó la brida, sintió el cuero que usó para curar la dura piel de la mano, y susurró al caballo dos notas que había aprendido de María, un silbido simple que atravesó la oscuridad. El animal reaccionó con un pequeño salto de hombros, orejas erguidas, mirada luminosa. No se dejó arrastrar. Eligió. Y en esa elección estaba la verdad que la ley a veces olvida. Lo que pertenece a la memoria del corazón no siempre se somete a firmas. La salida fue un poema breve. Dos sombras que se alejaban bajo los sauces. La tierra marcando la frenada. El sonido de motores que quedaban atrás por un momento. No corrieron. No huyeron como ladrones. Avanzaron como quienes se disponen a empezar de nuevo. Con un destino impreciso, pero con la certeza de que, por primera vez en años, Peón no llevaba solo peso. Llevaba compañía. El amanecer los encontró en la loma donde María y él habían prometido que algún día plantarían un olmo mayor. No era una promesa cumplida, solo una locura que sobrevivía en la foto y ahora en las rodillas de un caballo. Peón descendió con manos que dolían y una sonrisa que no era triunfal sino pequeña y rendida. El caballo olfateó la hierba, marcó con un paso el contorno de la loma, buscó la sombra de un árbol inexistente y finalmente se dejó caer en un gesto de descanso, primer gesto de confianza plena en aquel territorio nuevo. La noticia corrió por el pueblo como un rumor que no necesitaba pruebas. El viejo Peón había partido con el caballo rescatado. Algunos se presentaron en la loma. Vecinos que traían café, la vecina que había dejado medicamentos semanas atrás, y el alguacil con la autoridad templada por la comprensión. Los hombres con papeles, avergonzados por la escena pública de su frustración, enviaron mensajes y ante la presión social, retrocedieron con promesas de llevar el caso por vías legales. La ley, dijeron, decidiría con tiempo y documentos, pero la ley es lenta y el corazón de un pueblo tiene otra justicia. Las voces se alinearon a favor de Peón, no por un deseo de ver triunfar la rebeldía, sino por reconocimiento a una vida que había sostenido la palabra y las costumbres. Un herrador ofreció sus servicios. El veterinario que había diagnosticado la cojera vino y con manos expertas propuso un tratamiento que podría devolverle cierta solidez a la pierna del caballo. Don Efrén, que había criticado el gasto al principio, trajo sacos de avena y dijo con el alivio de quien finalmente entiende, no estaba bien mirar para otro lado. En esos días, Peón encontró que pedir ayuda no era humillación, sino una forma de ser parte de una red. Aceptó las manos extendidas. Habló poco, escuchó mucho. Le dejó a la vecina las cosas del establo. Arregló la cerca con los vecinos. Aprendió a aplicar la pomada que el veterinario dejó con instrucciones precisas. El caballo respondió con la economía propia de su especie. Si las manos eran constantes, su miedo se borraba. Si la voz era quieta, su andar se volvía más plano. Aprendieron a hablar sin demasiadas palabras, un roce en la nuca, un paso al costado, una pausa para respirar. En la plaza del pueblo,
La historia se transformó en algo simple y publicable. El peón que se casó con la memoria. Algunos la contaban con humor, otros con lágrimas. Pero en la intimidad de las noches, Peón leía la nota de María en silencio, sin pretender que borrara años de silencio. La nota, aquel pedazo de papel, no le daba respuestas a todo. No revelaba por qué ella se había ido ni si había sufrido, pero le ofrecía la posibilidad de cerrar su propio capítulo de culpa. Le permitió, en un gesto pequeño y humano, perdonarse. Las semanas trajeron cuidados, la herradura ajustada y la lenta mejora de la pierna del caballo. Hubo retrocesos, días en que cojeaba más, noches en que los temblores aparecían por la fatiga, pero también hubo avances suficientes para que Peón, una tarde de mayo, le atara de nuevo el lazo a la crin y lo guiara por el sendero que bordea la vieja ruta. El caballo ya no era solo animal herido, era compañero de trabajo, compañero de silencio, guardián de una memoria que había vuelto a latir. El tiempo, que a veces es frío en sus cuentas, se mostró indulgente por una vez. En el juzgado de pueblo, la documentación presentada por los hombres con papeles resultó inconclusa. La factura tenía fechas que no concordaban con sellos, y la hacienda citada no supo explicar algunas transferencias. Más importante aún, la comunidad testificó con la honestidad que solo los años confieren. La verdad legal se mezcló con la verdad humana, y el caso terminó sin que nadie fuera señalado con la dureza de la ley, pero con la claridad de que algunos contratos no podían anular la memoria del cuidado. Peón no celebró con estridencia. La justicia, cuando llega, no siempre trae alegría ruidosa. Lo que trajo fue una calma que se parecía a un cuarto que se ventila después de una enfermedad larga. Colocó la nota de María en un cajón seguro. La miró y la besó como quien agradece una verdad tardía. Ató el medallón a la brida del caballo, donde se mece con el paso y brilla a ratos como una reliquia doméstica que no pretende diplomas. Lo dejó ahí para que cada vez que el animal inclinara la cabeza, la pieza recordara el hilo que une decisiones pasadas con presentaciones presentes. Los días recobraron un ritmo sencillo. La mañana de ordeño de las cabras, la siesta breve en la sombra, el poniente teñido de oro sobre el techo del gallinero. A veces, cuando la tarde era clara, Peón llevaba al caballo hasta la foto donde María sonreía en la crin. Se sentaba a su lado, miraba esa imagen y la vida que había sido antes y después, y dejaba que las manos, esos instrumentos que habían sido siempre su forma de hablar, hicieran lo que las palabras no podían. Comprobó que el perdón no es un evento explosivo, sino un trabajo de pequeños gestos. Volver a comer, volver a dormir sin una taza vacía frente a otra, volver a reír con el herrador cuando se rompe una herradura en la risa. Y el caballo cumplió su parte con la modestia de los animales grandes. Abría las orejas cuando alguien se acercaba, pegaba el hocico a la mano que le daba de comer, y de vez en cuando se tumbaba en la hierba y cerraba los ojos como quien ha decidido que el mundo, a veces, puede ser seguro otra vez. En esos instantes, Peón entendía que la cicatriz en el flanco no era solo una recordación de violencia pasada, era también una carta de identificación de lo que habían sobrevivido. Al caer la tarde, mientras el sol doraba la loma donde habían prometido plantar un olmo, el caballo empujó suavemente el hombro de Peón y apoyó la cabeza en su pecho, exactamente donde la foto de María solía rozar el aire. Fue más que una escena, una respuesta. No era el cierre de una historia perfecta, sino la prueba de que algunos hilos se rehacen con manos cansadas y voluntad persistente. Peón dejó que su mano se hundiera en la crin cálida y, por primera vez en años, no buscó nada que demostrar.